Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos, amigos, simpatizadores del Evangelio y hermanos en la fe que nos escuchan en esta ocasión, en esta hora, en este tiempo, en este día, ¿verdad? Para mí es un gozo, es un privilegio el poder volver una vez más con ustedes, ¿verdad? A mis hermanos que están ahí en sus hogares. Les voy a pedir que dejen de hacer lo que estén haciendo y pues escuchen la enseñanza. Una de las cosas antes de seguir, que no se me pase, para los que los hermanos ya me han oído bastantes veces, pero los que oyeren y que es la primera vez, o que ya son 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o 5 veces, las veces que sea, ¿verdad? Que han estado escuchando las grabaciones que hemos hablado. Dios, esto es lo que quería decir. Dios, hemos dicho que su método que usa para nosotros para enseñarnos, es la repetición. Es el método que Él usa, repetición. ¿Por qué razón? Bueno, entendemos. Yo en el tiempo que tengo ministrando, en el tiempo que tengo pastoreando, ¿verdad? Yo he notado, bueno, hay hermanos, todos somos diferentes, Dios nos hizo diferentes. ¿En qué sentido? Bueno, hay hermanos que no se necesita mucho hablar con ellos, luego tienen, como vulgarmente se dice, ¿verdad?, la antena levantada todo el tiempo. Yo he dicho de otras maneras, les he platicado de cosas, ¿verdad?, pero que no voy a decir en esta ocasión, porque quiero aprovechar el tiempo. El tema que vamos a hablar en esta va a ser la continuación, ¿verdad?, de lo que hemos estado refiriendo. Pero estoy diciendo esto y una vez lo digo una vez más. Dios usa la repetición. Si vamos a la Escritura y les dice a los padres, ¿verdad?, estas palabras las repetirás, ¿verdad?, al levantarte, al acostarte, las pondrás en los portales. ¿Por qué? Porque ese es el método que Él usa. Y a mí me gusta ese método, porque porque he notado, ¿verdad?, esa parte, que hay hermanos que están despiertos, así los hizo Dios. Y luego también hay otra cosa, que tenemos que considerar a unos y a otros, ¿verdad? Ahora también porque hemos estado hablando de la necesidad del llenamiento, de ser llenos del Espíritu Santo, y no porque yo lo diga, sino porque la Biblia así lo dice. Hemos estado citando las Escrituras, como decir, hermano Saúl, que en esta ocasión aquí está participando una vez más. No estuvo usted en el primer día, o sea, el viernes pasado que iniciamos este tema, por razones justas, ¿verdad? No estuvo. Y Dios lo bendiga. Pero gloria a Dios, amén. Es cuando comenzamos con este tema, usando, después de saludar como ahora, ¿verdad?, usamos escrituras, ¿verdad?, que si alguno de los que nos escuchan quieren apuntarlas para releerlas después, miren, usamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo narrado por Juan, el capítulo 14, el verso 15 hasta el verso 18. Fue la primera escritura. Primero fue la primera escritura que usamos para abrir este tema, fue en Mateo 3, el capítulo 3 de Mateo, en donde dice la Escritura, ¿verdad?, da razón cuando habla de Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo,
los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y hemos dicho, allí están 2 bautismos. Y el bautismo en agua son 3 bautismos. ¿Por qué 2 bautismos? Sí, porque uno es el bautismo en agua para arrepentimiento. Y el otro, el segundo, es el bautismo del Espíritu Santo, manejándolo en ese término, bautismo, porque así lo maneja la Biblia también. Y luego, el bautismo de fuego, no de jugar, no, de fuego con F. Con F. Y ese bautismo, lo que es la prueba a donde todos los que venimos, bueno, ya los que tenemos tiempo, pues ya tenemos tiempo, ya hemos pasado, ¿verdad? El primer tiempo, y pues ya máxime, ya si somos llenos del Espíritu Santo, porque la llenadura del Espíritu Santo también ayuda. Por eso el Señor dijo lo que dijo a sus discípulos, que no salieran de Jerusalén sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Entonces, la primera cita fue Juan 14, verso 15 al 18. La segunda fue Juan 14, 26. Y luego la tercera, Juan 15, 26. Y luego Lucas 24, 46 al 49. Hechos 1, 4 al 8. Y luego después, el domingo en vivo, seguimos hablando de este tema, ¿verdad? Y ahora vamos a volver otra vez. El domingo pasado teníamos las escrituras en Hechos 8, 14 al 17. Hechos 6, del 1 al 6. Hechos 19, del 1 al 7. Y luego Efesios, capítulo 1, del verso 12 al 14. Y luego el capítulo 4, verso 30. Y una escritura que no usamos fue la de Hechos 10, Hechos capítulo 10, verso 25 al 48, que habla de la conversión de los primeros gentiles, que fue en la casa de Cornelio. Cuando mire usted el capítulo 10, hermano Saúl, dice el capítulo 10, el verso 25 al 48, dice, déjenme ver, ¿dónde estamos? 25, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero. Estaba hablando ahí en la casa de Cornelio. Y luego dice, mas me ha mostrado Dios, dice Pedro, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Le preguntó a Cornelio, ¿verdad? Era el jefe de la familia. Entonces dice, entonces Cornelio dijo, 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno. Por eso es bueno el ayuno, entre paréntesis. Y luego dice, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio,
tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria en la presencia del Señor, de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, junto a la mar. Él, cual venido te hablará. Así que luego envía a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y lo dice: vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y sigue diciendo: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Hasta aquí voy a parar esta parte y a brincar los demás versículos y irme hasta el verso 44. Estando aún hablando Pedro, fíjense, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, o sea, judíos que venían con Pedro, que habían venido, pues si allí dice enseguida, ¿verdad?, con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y entonces el verso 46, porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, hemos mencionado también, ¿verdad?, en las ocasiones atrás, que las lenguas son señal, ¿verdad?, para el que está siendo lleno del Espíritu Santo. Y que, hermano Saúl, no podemos quitar las lenguas, no las podemos quitar. Ahora, una cosa sí podemos decir, ¿verdad?, que porque hay quienes, mire, yo sé que al este tema, al hablar este tema, iban a brotar, ¿verdad?, o pueden brotar. No me ha llegado todavía ningún comentario de alguien que diga: pastor, ¿qué pasa? Usted está hablando fuera del contexto o esto, porque ahorita hay muchas diferencias. Estamos ya en el tiempo del fin, ya de tiempo hemos entrado. Satanás, ¿verdad?, es muy sutil. En la ocasión anterior, ¿se acuerda, hermano? No, pues no estaba usted otra vez, ¿verdad? Pero hablamos, los que están oyendo, referimos algunas escrituras, como en el caso, el capítulo 19 del libro de los Hechos, en donde dijimos que hay hermanos que nos han llegado a nuestros oídos, de hermanos que en un tiempo trabajábamos en compañerismo, que ahora se han dado la tarea de predicar por las congregaciones, de enseñarles a los hermanos que no necesitan hablar en otras lenguas para recibir el don del Espíritu Santo, porque está escrito, ¿verdad? Para eso tienen escrituras, sí, que desde que creíste fuiste sellados. Amén, hermano Saúl. Pastor, entonces, bueno, aquí lo que me llamó mi atención, lo que dice la palabra de Dios, que el ser lleno del Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo,
tiene uno que hablar en lenguas. Sí, no las que uno se le Sí. ocurran, sino que, como dice el molde, hablaron, el capítulo 2 dice que hablaron en otras lenguas, como les daba el Espíritu que hablasen. Y tiene que ser lo mismo. Digo esto, pastor, porque en estos días oía yo, o más bien hablaba con un hermano muy amado, que me decía que las lenguas ya no es para el tiempo. Me decía que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo porque nuestros frutos nos van a identificar si somos llenos del Espíritu Santo, que las lenguas no se necesitan. Mire, el principio sí se necesitan. Ya después del principio, ciertamente ya no son necesarias, sino que entonces es cuando es verdad lo que dice el hermano en esa parte. Pero al principio tiene que haber lenguas, porque es el molde. Ahora está también la otra parte, la confusión de aquello, porque mire, dije también, voy a decir esto, está en que hay entre los dones, no nomás está el don del Espíritu Santo, sino que hay otros dones que se derivan de cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice, si el tiempo nos alcanza, vamos a referirlo, y si no, podemos seguir en otra ocasión. Pero mire, la Biblia habla, como decir, déjeme decirle, vamos a ver allí, la primera de Corintios, capítulo 12, le platicaba, ¿se acuerda que le platicaba ayer que tenemos que, después de este tema, tenemos que entrar en este tema, porque está junto, y hay necesidad también en lo que estamos hablando de hacerlo claro. Primera de Corintios capítulo 12, y acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis mandato. Sabéis que cuando eras gentiles, ibas como eras llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema al Señor. Nosotros entendemos, los que hemos sido llenos, que es importante entender esto, porque, oiga, por eso uno tiene que tener como pastor discernimiento para discernir. Sí, amén. Cuando es Dios el que está hablando por un supuesto o una supuesta profeta o profetisa, ¿verdad? Pero aquí el apóstol dice que ninguno que hable por el Espíritu anatema a Jesús. ¿Qué pasa? Que llame a Jesús, que llame anatema a Jesús. Ese no es el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu de Satanás, que se mete. Por eso es importante también que el que está al frente, el pastor, esté instruido conforme a lo que dice la palabra de esto. Porque yo he sabido tiempo atrás que por eso muchos apóstoles, muchos pastores evaden la manifestación de Dios, el buscar la manifestación, porque tienen miedo de confundirse. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo, y entonces no tienen manera de cómo identificar si es Dios o si es el Satanás, ¿verdad? Y ahora por eso tenemos que fijarnos. Yo de mi parte no estoy nomás así como diciendo inmediatamente, ese no es el Espíritu de Dios. No, es cosa de examinar las cosas. Entonces, pastor, por ejemplo, digo porque yo he estudiado también este tema, ¿verdad? He hablado con hermanos y que creen diferentes con nosotros acerca de este tema, y ellos me dicen que los frutos del Espíritu, como lo que dice Gálatas, que es paz, gozo, sí. que esos son frutos, esos son que ya hemos sido llenos del Espíritu Santo. Nomás que no terminé. Ahorita, póngala en hold.
lo que está usted diciendo. Dice el texto, dice, pero hay repartimiento de dones, dice el verso 4. Hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Ahora, pero antes fíjese, terminando el verso 3, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. ¿Sabe por qué dice esto el apóstol? Para el judío. El judío no puede llamar a Jesús Señor. ¿Por qué? Primero lo tiene que recibir, lo tiene que identificar que Jesucristo es el Mesías. Sí, y hemos hablado también de eso, que al pueblo de Israel el Señor le puso una venda, que todavía está con la venda el pueblo de Israel. Hay algunos que, como se acuerdan ustedes del hermano Shalomo, muy amado hermano, que ya pasó en el Señor, era judío, y el Señor se manifestó a él dándole entendimiento para entender que Jesucristo es el Mesías. Pero ahora digo esto porque, fíjese, en un tiempo, rápidamente en un tiempo, se hizo muy famoso, hasta en las placas, en las cubreplacas, traían Jesus is Lord, Jesús es el Señor. Para el judío, decir que Jesús es el Señor es decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Jesús es Dios, amén. Y nosotros lo creemos. Así es. Pero no todos, cristianismo. El verso 4 dice, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es, el que obra todas las cosas en todos. Pero cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahora, como dijimos, todos estos dones se derivan de cuando ya es la persona llena del Espíritu Santo. No se debe de quedarse allí, de anclarse allí, sino que al último del capítulo dice, el apóstol dice, buscar, desear los mejores dones. Y yo os muestro un camino más excelente. Pero habla de los dones. Pero yo quiero llegar aquí a una parte donde dice, pero el verso 8 dice, porque a la verdad a este es dada por espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, y a otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, y a otro generación de lenguas. Esa es lo que quería. Y a otro interpretación de lenguas. Género de lenguas. No todos, por eso cuando vamos al último versículo, el apóstol, antes de llegar a los últimos versículos del verso 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, y luego dice otra vez, repite, género de lenguas. Y luego comienza el verso 29 diciendo, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es nuestra respuesta? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos doctores? No. Cuando dice la Biblia doctor está hablando maestros. Y no todos somos maestros. No. ¿Todos facultades? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo a las lenguas que son necesarias para la recepción del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que se está refiriendo a lo que se refirió en los versos atrás. El verso 28, gobernación, género de lenguas. A eso se refiere. Miren, mi esposa, ¿verdad? El otro día le decía yo quisiera tener ese don que tú tienes. Yo recibí nomás el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, pero tú sigues hablando en lenguas y sigues hablando en lenguas
porque tienes el don. No recibiste nomás el don del Espíritu Santo, sino después el género de lenguas, que no todos los tenemos. Me acuerdo de mi hermano que me sigue a mí, mi hermano Misael. Cuando él recibió el don del Espíritu Santo, habló en otras lenguas. Yo, como ya les expliqué en estos días, ayer o el domingo, sí, o el viernes, que yo lloré porque pues a mí no me había llenado el Señor. Tuve la presencia del Señor, la sentí en mí, pero se me fue. Pero ya después el Señor me llenó de su Santo Espíritu, hablando en inglés. Y tuve otra experiencia también, porque a un hermano se le ocurrió, me dijo, hermano Josué, lo van a ungir ya para ministrar, para incluirlo, para entrar en el ministerio. Si usted tiene el don del Espíritu Santo, usted debe de hablar en otras lenguas. Ahí estábamos, él salió de la casa y yo vivía enseguida de él, y ahí estábamos hablando. Dice, vamos al templo a orar. Él me quería probar, pues él no era el pastor, pero él me quería probar, porque a veces en todos los pastorados hay a veces hermanos que se salen de su lugar y se meten a lugares en donde no les corresponde, porque el pastor es el que debe de tener y hacer esas explicaciones. Y yo lo sentí, porque me dijo, usted mire, yo hablo en lenguas, y se puso allí a hablar en lenguas, pero no se sentía nada de unción. Y yo no sabía nada, no entendía lo que ahora entiendo. Lo que sentí, dije yo, esto no es así. Le dije al pastor, el pastor me dijo, no le hagas caso. Le dije a mi suegro, mano, mire, este hermano me está diciendo, como quiera, para no hacerse la más larga, me afectó como quiera, porque me metió una duda. Ninguno, ni el pastor, no me ayudaron. Un hermano muy amado, que en ese tiempo pues estaba en un lugar prominente, mi hermano Efraín Valverde Sr. Y me acuerdo que me dijo, no se apure, hermano, usted lo que haga, ore por los hermanos, y el Señor le va a dar una confirmación. Y el Señor me dio la confirmación, orando por mis hermanos, cuando una vez llegué al templo y encontré, pues sí, que no estaba la oración. ¿Y por qué? Dije, ¿por qué no hay oración? Dijo, es que nomás aquí estamos, aquí estos eran 4. Les dije, luego saqué arma. La Biblia dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, y estoy yo, aquí ya somos 6, vamos a orar. Y me fui a orar. A mí se me olvidó lo que me había dicho el pastor, el hermano Efraín Valverde, que no era en ese tiempo, él no era mi pastor, era otro hermano muy amado, mi pastor, que fue el que me inició en el ministerio, mi hermano Isaac Torres. Entonces, pero no me acordé de lo que el hermano me había dado, el consejo que me había dado, sino que yo, con mi corazón destrozado, viendo, ¿verdad? Me llamó mucho la atención. Y llorando ahí en el altar. ¿Por qué? Porque mis hermanos no estaban en la oración. Y todavía sigo a veces llorando, porque hay muchos hermanos que a la oración le sacan la vuelta. Entonces, ¿qué pasó? Me hinqué, derramé mis lágrimas delante del Señor, pidiendo por los hermanos. Y estaba yo en eso cuando de repente empecé a hablar en lenguas y quise bajarle como quien le baja a un radio, y se le subió más. Yo quería bajarle el volumen y se subió más al volumen, y hablé como una media hora en lenguas. Como el Espíritu le dio que hablara. Como el Espíritu me dio que hablara. Oiga, por eso ahora yo estoy segurísimo en lo que estoy hablando. Amén, hermano. Y luego más que tengo fundamento bíblico, estoy usando la Biblia. Estamos en un tiempo peligroso.
les he dicho, por varias cosas, y una de ellas es esa. Muchas enseñanzas que parecen ser bíblicas, razonables, y que no son, porque no tienen fundamento. Ya dije, la llenadura del Espíritu Santo, tenemos el fundamento. Ahí está en el capítulo 2, lenguas. Y luego en la casa de Cornelio, lenguas. En el capítulo 19, cuando Pablo se encuentra con aquellos discípulos, lenguas. Cuando los bautizó, ya en el nombre de Jesucristo, les impuso las manos, hablaron en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y por eso les escribió, eran de Éfeso, y por eso les escribió: desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque así fue. Así aconteció con ellos. Dije el capítulo 19 del libro de los Hechos, lo da razón, eran efesios. Fue lo que primero les preguntó el apóstol: ¿recibiste el Espíritu Santo después que creíste? ¿Qué dijeron ellos, hermano Saúl? ¿Se acuerdan? Ni sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues sois bautizados? En el bautismo de Juan, le dijeron a Pablo. Entonces Pablo les explicó. Y yo digo que el escritor Lucas redujo la explicación, porque Pablo, le decían en Atenas el palabrero, porque hablaba, pero hablaba palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando escribe la carta, dice: desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Capítulo 1, verso 13 y luego 14 de Efesios. Dice que son las arras de vuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, ¿verdad?, de Dios. ¿Cuál posesión? La salvación. Porque, como dije la ocasión anterior, cuando recibimos al Señor, como Él dice en su palabra, porque hay un orden en todo, como Él dice, como el Señor manda en su palabra, ¿verdad?, que sea bautizado en la manera que el Señor dijo. No dijo que repitiéramos el mandamiento, sino que dice que el mandamiento encierra un nombre, y ese nombre es Jesucristo el Señor. Ahora, ¿qué más? Pedro dijo, Ajá, sí, diga. ¿se acuerda lo que dijo Pedro? ¿Qué dijo? El capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Arrepentidos. Y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el Espíritu Santo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos, si usted que me escucha y no ha recibido el Espíritu Santo, fue llamado de Dios, en la forma correcta que dice la Biblia, oiga, para usted también es el llenamiento del Espíritu Santo. Nos estábamos acordando, mi esposa y yo, de un ministro que fue un ministro prominente en un tiempo, un televangelista, que se ponía en la cámara y decía así, apuntaba: busca el llenamiento del Espíritu Santo, hermano querido, para ti es también. Porque así es, pero que el diablo no quiere que esto se haga. ¿Por qué? Porque es el sello, es para la redención. ¿Cuál es la redención? Cuando Él venga al Señor. La salvación va a dejar de ser una salvación de una promesa. Va a ser, esa promesa va a cumplirse, porque está dicho que el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuándo? ¿Y cómo va a permanecer?
lleno del Espíritu Santo tiene que ser, porque entonces es el sello de nuestra herencia. Por eso dice el apóstol, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La redención es la salvación. ¿Por qué se niega, pastor? ¿Por qué se niega tanto en el tiempo actual de que no se necesita recibir el Espíritu Santo cuando leemos en la palabra de Dios, el libro de los Hechos? Ajá. Está la prueba que los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos, se enfocaron tanto en ser llenos del Espíritu Santo. Porque ha faltado la explicación, ha faltado el estímulo. Porque un hermano, ¿verdad?, que vamos a decir un pastor que no está lleno del Espíritu Santo, es difícil para estimular que sean llenos a la congregación. ¿Por qué? Porque él no tiene. Aunque fíjese, si vamos a la historia de la calle Azusa, aquel hermano negrito, no me recuerdo el nombre, pero oiga, ese hermano fue y oyó la enseñanza y se la comió, se comió la enseñanza y se la llevó a predicar, a enseñar en su congregación, que necesitábamos, dijo necesitamos, y decía él, ¿por qué? ¿Por qué decía necesitamos? Porque él no había sido, y predicó, y llegó el momento donde el Señor lo selló, lo llenó con su Espíritu Santo, lo bautizó con su Espíritu Santo, le dio el Consolador, porque eso es lo que maneja la Biblia. Pero hoy ya tenemos tiempo. ¿Por qué cree que le pusimos la qué? La doctrina elemental, y luego ¿qué más? Olvidada. Así le puse al tema. ¿Por qué? Porque se ha olvidado. Hay quienes la han olvidado, pero gracias a Dios que no todos. A mí no se me ha olvidado. Amén. Y por eso estoy con todo el respeto hablando directamente con mis hermanos pastores que me estén oyendo. Hermano, si usted no ha nacido lleno, busque el llenamiento, no se ponga a argumentar que no, que esto, que el otro, porque miren, ya el tiempo ya nos alcanzó en esta vez. Pero fíjese, tenemos el capítulo 3 del libro de los... capítulo 3, perdón, ¿de qué? ¿Dónde es? De Juan, sí, capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, y sigue allí diciendo, ¿qué pasó? Esta es una escritura muy, muy común, muy, ¿verdad? Dos cosas le marcó el Señor a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No puede. No puede. Ahora, no está hablando allí del llenamiento del Espíritu Santo, porque también oí que un hermano está diciendo, uno de los hermanos ex compañeros, porque ya se apartó ese hermano, y dice que cita esta escritura y dice, aquí el Señor no le dijo de lenguas, pero es que esta escritura no está hablando del llenamiento del Espíritu Santo, está hablando del nacimiento del Espíritu Santo. Hermano Saúl, son tres cosas. El nacimiento del Espíritu Santo es uno. La llenadura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, son dos. No es el mismo. Una cosa es el nacer del Espíritu y otra cosa es llenarse del Espíritu Santo. Una cosa es que el Señor esté con uno y otra cosa es que ¿cuál es el llenamiento, el nacimiento del Espíritu Santo? Lo vamos a ocupar después porque ya el tiempo nos pilló, ¿verdad? Aquí están los técnicos ya casi diciéndome, ¿verdad? Pero oiga, todo eso es importante conocerlo y manejarlo. El hermano que digo que anda hablando de eso, pues no sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque allí no está hablando, en este capítulo, no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando del nacimiento que debe haber en nosotros, es otra cosa. ¿Y sabe cuál es el nacimiento? El nacimiento viene
Por la palabra de Dios. Dios por medio de su palabra engendra. Dice el apóstol Pedro, que me gusta más cuando el apóstol Pedro dice, siendo renacidos. Así es. ¿Por qué dice así? Porque una cosa es nacer de la carne y otra cosa es nacer del espíritu. Y cuando nacimos de la carne, oiga, pues un baby, oiga, se enoja y se vuelve a contentar, y bueno, y así cosas así. Ahora, pues nosotros también debemos de hacer, ¿verdad? De conformarnos, de buscar la manera cuando nos enojamos. Y yo les pregunto, ¿quién no se enoja? El Señor también se enojó con los vendedores que estaban allí y les volteó las mesas, ¿verdad? Entonces, no debemos de espantarnos con eso. Si yo lo miro a usted enojado, pues ¿cómo voy a espantarme de que usted se enoje? Pues si yo también me enojo. Me corre la sangre por las venas y tengo que tener cuidado. Dijo un hermano, ya cuando se le mete a Josué, lo nava, no se me mete, lo traigo porque soy nava. ¿Y qué? Aunque me digan que no, pues soy nava. Pero tengo que ser, yo entiendo que tengo que cuidarme de esa parte. Pero ¿por qué estoy diciendo eso? Porque hay que aclarar las cosas, ¿verdad? Cuando uno nace del Espíritu, son los frutos del Espíritu, del nuevo nacimiento. De la palabra. De la palabra, que viene el nacer de la palabra. Esos son los frutos del Espíritu. Sí. Pedro dijo, siendo renacidos, ¿verdad? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre, por la palabra profética. Así de que, pues hasta aquí vamos a llegar y les invitamos para que el próximo viernes nos escuchen, ¿verdad? A estas mismas horas, a las 7 de la noche. Y quiero decirles antes de dejarlos, si entre ustedes, los que me están escuchando, ¿verdad? Hay algún hermano que un tiempo estuvo sirviéndole a Dios y se apartó, como lo hemos dicho, por lo que haya sido, yo le quiero decir, levántese. El Señor todavía le está, si usted está oyendo este mensaje, es porque el Señor le está hablando, no soy yo, es el Señor en mí el que está ocupando el tiempo para decirle, levántese, no se deje, no se ponga a pensar, ay, ¿qué me van a criticar? ¿Qué van a decir? A usted no se interese por eso, usted interese en que el Señor todavía está con los brazos abiertos, lo puede perdonar otra vez, reintegrarse otra vez. Los que ya estamos, hay que seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Y los que todavía no están, pues les decimos, vénganse antes de que sea tarde, porque va a llegar el tiempo en donde va a ser tarde. Así de que Dios los bendiga, no sea otra cosa más. Compartan este video, compártanlo, llámenlo y repártanlo. Para que, yo no estoy diciéndolo para hacerme famoso, yo no estoy buscando hacerme famoso, yo lo que quiero compartir, tenía años esperando hacer este trabajo, y lo iba a hacer, no más solamente por palabra, hablar por CDs, ¿verdad? Pero, mire, la ocasión vino, se puso de otra manera, ahorita estamos todavía en las casas. Yo espero que el Señor pronto nos abra, ¿verdad? Nos dé el regresar a nuestros templos. Dios los bendiga, hermanos.